Hola a todos una vez más, amados hermanos. Aquí estamos con la intención de compartir una vez más un pequeñísimo tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles una pequeña reflexión, la cual he titulado El gran negocio de tu vida. Hay un texto en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 16 al 17. Vamos a ese texto. Hebreos capítulo 12, mmm, versículo 16 y 17. Hebreos 12, 16 y 17 dice allí. Hebreos 12, 16, 17. Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, dice el texto, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay algo que cada uno de nosotros debemos de entender, debemos de preguntarnos en cualquier momento de nuestra vida y debemos de reflexionar en eso. Cada uno de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, cada uno de nosotros, o sea, dentro del corazón de cada uno de nosotros hay un negociante escondido. Todos somos algo negociantes. Dentro de cada uno de nosotros hay un corazón de negociante. Y desde pequeños, desde que éramos pequeños, eso ha estado siempre. Si podemos quizás atraer a memoria en la escuela, en el colegio, hacíamos negocios, hacíamos trueques, decíamos, dame copia de esto y yo te gasto el recreo, o gastame el recreo y yo te ayudo con la tarea, etcétera, etcétera. Piensen y den cuenta que desde pequeños algún negocio hemos hecho. ¿Por qué? Porque hay un corazón negociante en la vida de cada ser humano. Hemos hecho buenos negocios, hemos hecho malos negocios. Y quizás esto ha sido por falta de reflexionar en cuanto a ese tipo de negocios que hemos hecho, en cuanto a falta de tener conocimiento, en cuanto a falta de adquirir un poco más de previsión o de experiencia. Resulta que en el orden espiritual también efectuamos transacciones. ¿Qué mal negocio el que hizo Esaú? Esaú era el primogénito, era el hijo primogénito de Jacob, perdón, era el primogénito de Isaac y era el que tenía el derecho a la bendición. Pero en algún momento de su vida cita la escritura que Saúl le dio más importancia a la necesidad física, a la necesidad de su carne. Esaú es el tipo de los que dan suprema importancia a la necesidad física, a la satisfacción del apetito, la conveniencia del momento presente. ¿Qué importa lo que venga mañana? Es la manera de vivir de muchos y es lo que Esaú representa. Son ese tipo de personas que desprecian lo espiritual, que desprecian las promesas de Dios, que piensan que después atenderán a este tipo de cosas. De ese tipo de personas yo conozco muchos hoy. Muchas personas que dicen, no, dejémoslo para mañana, mañana me hablan de esas cosas de Biblia, del Señor, dejémoslo para mañana. ¿Qué obtuvo Esaú? Vamos a pensar en eso. ¿Qué obtuvo Esaú? Obtuvo lentejas, quizás pensaba burlar a su hermano, quizás obtuvo una breve satisfacción, como lo que obtiene el hombre cuando enfoca su vida hacia el mundo, pero sufrió una pérdida completamente irreparable. La pregunta es, amigo y hermano, ¿estás haciendo semejante negocio? ¿Cuál es el negocio en el cual estás hoy en tu vida? Pensemos ahora en Judas. Judas fue otro hombre, discípulo de Cristo, que hizo un mal negocio. Judas manejaba el dinero que otras personas aportaban al ministerio de Jesús. Ese dinero lo manejaba Judas. Judas era el tesorero del ministerio de Jesús. En algún momento, su deseo del dinero, la necesidad, comenzó a sustraer dinero de la bolsa. Eh, eh, Fue un hombre hábil, tesorero en ese sentido, pero también era un astuto ladrón. Siguió al Señor por interés.
él buscaba y logró ser el tesorero eh, del, del ministerio de Jesús, pero quizás pasó por alto que pudo, quizás, pienso yo, reflexionando en el asunto, quizás pudo llegar a ser el tesorero del reino de Dios. Era un hombre con ambición, de hecho. Amaba el dinero. Qué cosa más deseable que para muchos es el dinero, ¿verdad? ¿Qué entregó Judas por el dinero? Judas no solamente entregó su honor, Judas también entregó amigos, porque fue falso con ellos, entregó a su maestro. Todo cuanto Jesús podía significar para él, su amor al dinero, le había impedido entender las palabras de él. No hay dinero siguiendo al Señor, y fue algo que Judas quizás pasó por alto. Pero lo que también perdió, y quizás fue una de las cosas más preciadas que Judas perdió, fue su propia alma. ¿Qué obtuvo Judas? Obtuvo, según la escritura, 30 piezas de plata. Pero ¿qué más obtuvo Judas? Obtuvo vergüenza, obtuvo desprecio, obtuvo desesperación, pero también obtuvo, amados hermanos, muerte. Eh, ¿Cuál es el precio que tú estás pagando por el negocio que hoy estás haciendo en tu vida o con tu vida? Pensemos en eso, porque a veces hacemos malos negocios, espiritualmente hablando, y pensamos solo en lo que adquirimos, en lo que recibimos, pero no se nos puede olvidar lo que perdemos haciendo ese tipo de negocio. En Mateo 4, registra la tentación que Jesús tuvo en el desierto con Satanás, y Satanás le ofrece lo que Satanás le sigue ofreciendo hoy al hombre. Ofrece reinos, fama, tranquilidad, dinero, joyas, lujos, etcétera, etcétera, etcétera. Satanás siempre haciendo promesas mentirosas. Satanás siempre busca la forma y la manera de que tú y yo hagamos el peor negocio de nuestra vida. Hay algo interesante que también está registrado, ahora se me viene a la mente, Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, vamos ahí al texto. Hebreos 11, 24 al 26. 11, versículo 24 al 26. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, dice el texto, del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, dice aquí el texto, en el galardón. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón, en lo que venía. Moisés es un buen ejemplo de un buen negocio en su vida. Moisés, dice la escritura, que se desprendió, que se negó a muchos privilegios, a muchos lujos que podía tener en Egipto. Pero Moisés se desprende de eso. Y cuando analizamos la historia y la vida misma de Moisés, logramos entender de manera simple que ese fue el mejor negocio en la vida de Moisés. Renunció al lujo, renunció al dinero, renunció a muchas cosas terrenales por buscar las espirituales. Y quiero terminar esta pequeña reflexión, amados hermanos, simplemente diciéndoles que es importante que esto lo tengamos en cuenta y presente cada uno de nosotros. ¿Cuál es el negocio de tu vida? Quizás estás pensando en montar una frutería, quizás estás pensando en montar una heladería, quizás estás pensando en independizarte, en montar un negocio, en arrancar una empresa, quizás estás pensando en montar un almacén de artículos de hogar, celulares, no importa cuál sea el negocio que quizás hoy está rondando en tu mente, en tu corazón. Permíteme decirte algo. Ese negocio quizás te va a dar provisión, te va a producir un dinero que va a servir para tu sustento aquí en la tierra. Pero piensa que ese no es el gran negocio de tu vida.
El gran negocio de la vida del hombre es pensar, es enfocarse en cuál va a ser ese lugar donde el hombre va a estar por toda su eternidad. Ese es el mejor negocio del ser humano, de todo ser humano. Si alguna vez has escuchado de qué puede ser el mejor negocio para tu vida, permíteme decirte, te tengo la respuesta. El mejor negocio para tu vida, amado hermano y amigo que me estás escuchando, es pensar en tu salvación, es pensar en tu vida eterna. Espero que esta reflexión haya servido de bendición. Recuerden, por favor, darle like al video, suscríbanse, por favor, a nuestro canal, compártanlo si así desea, y por favor, déjenme su comentario. Que Dios les continúe bendiciendo. Hasta una próxima oportunidad.